través de los nervios vagos hasta el bulbo, desde el cual se provoca la tos, que expulsa el aire a una velocidad de 100 a 150 kilómetros por hora. Entonces, la laringe, la carina, incluso hasta algunos bronquiolos, son susceptibles de irritarse con cualquier sustancia extraña que cause esta irritación. Y esto inmediatamente provoca el reflejo de la tos. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. Cuando ingresa, como dice acá, cualquier sustancia extraña, irritante o partículas pequeñas, prácticamente provoca tos. ¿Y cuál es el objetivo de la tos? El objetivo de la tos es expulsar estas sustancias extrañas. Por eso decimos que la tos es un mecanismo de defensa. De la misma forma, el estornudo es también producto de la irritación, en este caso de la mucosa nasal, que actuando a través ahora del quinto par craneal, llega al bulbo, desde el cual se genera este reflejo llamado estornudo. Entonces, cuando a la nariz llega alguna sustancia irritante, nos provoca estornudos, que también es otro mecanismo de defensa, nos ayuda a expulsar a estas partículas extrañas. Finalmente, funciones de las fosas nasales. Las fosas nasales cumplen 3 funciones. 1, calientan el aire. 2, humedecen el aire. Y 3, filtra el aire. Ustedes recordarán que en la nariz existen unos pelos, unas vibrisas. Partículas grandes, más de 8 micras de diámetro, pueden quedar atrapadas. Pero pueden entrar las más pequeñas, de 1 a 5 micras, menos que el eritrocito. Partículas menos en tamaño, menos que el eritrocito, pueden llegar hasta los bronquiolos. Pero ahí quedan atrapadas por la mucosa que hemos hablado, ¿no? Por la mucosa, secretada por las células cavioladas. Entonces, nuestras fosas nasales se encargan de filtrar partículas extrañas que puedan entrar, calentar el aire y humedecer el aire. Si nosotros nos tapamos la nariz completamente y andamos respirando por la boca, vamos a ver que nuestra garganta se irrita, porque estamos metiendo aire frío y aire seco. Claramente eso nos hace ver que las fosas nasales son muy importantes. Repito, para calentar el aire, para humedecer el aire y para filtrar el aire. Finalmente, las vías respiratorias cumplen importantes funciones en la fonación y otros aspectos del habla. Por ejemplo, ¿qué pasa si se obstruyen las fosas nasales? Nuestra fonación cambia, nuestra fonación se hace nasalizada. De la misma forma, si existen alteraciones en la lengua, en los labios, no vamos a poder articular las palabras. Entonces, estas son las muchas funciones que cumplen las vías respiratorias, desde la nariz hasta los bronquiolos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hoy pasamos a ver otra temita llamada circulación pulmonar. Ustedes saben que los tejidos reciben sangre arterial, reciben sangre oxigenada. Aquí tenemos un tejido. Este tejido sí o sí necesita sangre arterial, sangre oxigenada, para cumplir sus funciones. El tejido pulmonar, jóvenes, el tejido pulmonar también recibe sangre. Ustedes se acordarán que desde el ventrículo derecho nace una arteria, llamada arteria, ¿se acuerdan? Del ventrículo izquierdo nacía la aorta. Del derecho, ¿qué arteria nace? A ver, ¿quién quiere responder? Arteria pulmonar, doctor. Muy bien. Esta sangre que está llevando esta arteria pulmonar, el que me ha respondido, ¿es sangre venosa o es sangre arterial que está yendo a los pulmones?
¿Qué tipo de sangre está llevando? Sangre venosa. Muy bien. Ahora, ¿esta sangre venosa le sirve al tejido pulmonar para nutrirse, para oxigenar o no le sirve? A ver, ¿quién se anima a responder? No, doctor. Y entonces el tejido pulmonar, ¿dónde se va a nutrir? De las arterias Nutricias. bronquiales, de las arterias bronquiales. Acuérdense ustedes que la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, hace su callado aórtico. Aquí está el tronco brachiocefálico derecho, aquí está la arteria carótida común, la subclavia, ¿no es cierto? Luego hace su callado, esta arteria aorta se convierte en arteria pulmonar, entra a la cavidad torácica. Perdón, se convierte en arteria torácica. Arteria torácica. La arteria torácica, cuando atraviesa el diafragma, se convierte en arteria abdominal, en aorta, ¿no? En arteria aorta abdominal. De la arteria aorta torácica nacen las arterias bronquiales. Dos izquierdas y una derecha. Estas dos izquierdas son para el pulmón del lado izquierdo y esta derecha para el pulmón derecho. Como la arteria aorta abdominal torácica está más al lado izquierdo, la arteria bronquial derecha es más larga que la arteria bronquial izquierda, por el hecho de que la arteria aorta torácica está más hacia el lado izquierdo. A veces esta arteria bronquial derecha, para no ser tan largo, directamente nace de la arteria intercostal tercera. Aquí hay una arteria intercostal del lado derecho, el tercer arco intercostal del lado derecho, directamente de ahí nace la arteria bronquial. Bueno, el hecho es que los pulmones reciben sangre arterial, sangre oxigenada. ¿De dónde? De la arteria aorta torácica. Esta sangre sí es oxigenada y llega al tejido pulmonar y sirve para nutrirla. Una vez que esta sangre arterial oxigenada nutre al tejido pulmonar, se convierte en sangre venosa, porque ha dejado su oxígeno al tejido pulmonar. Esta sangre ya sin oxígeno, o mejor dicho, venosa, desemboca a la aurícula izquierda, ¿no? A la aurícula izquierda. Ahora, la sangre que del ventrículo derecho llega a los pulmones, su función no es nutrir, su función es la hematosis. Esta sangre venosa se oxigena. Esta sangre venosa oxigenada de los pulmones desemboca también en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo. Fíjense que en la aurícula izquierda se está mezclando sangre venosa procedente de los tejidos y sangre oxigenada procedente de los pulmones producto de la hematosis. Entonces, los pulmones, en resumen, reciben dos tipos de sangre. Reciben sangre venosa para que se oxigene y reciben sangre arterial para que se nutra. En eso consiste la circulación de los pulmones. Hecho esta explicación, a ver, atiendan lo que vamos a leer. El pulmón tiene dos circulaciones, una circulación de bajo flujo y alta presión. Se está refiriendo a las arterias bronquiales, porque obviamente tienen alta presión, es arteria, no es esto bronquial, tiene alta presión y bajo flujo porque no llega mucha cantidad de sangre. Apenas el 1 a 2% del gasto cardíaco. A ver, leamos. Una circulación de bajo flujo y alta presión a través de las arterias bronquiales, ramas de la aorta torácica. El flujo sanguíneo bronquial
representa nada más que el 1 al 2% del gasto cardíaco. La sangre oxigenada que circula por las arterias bronquiales riega el tejido conjuntivo, los tabiques interalveolares, a los bronquios grandes, a los pequeños. A todos ha de dar entonces oxigenación esta sangre bronquial. Esta sangre, una vez que provee oxígeno, se convierte en sangre venosa y desemboca en la aurícula izquierda. Por tal motivo, el gasto ventricular izquierdo es 2% mayor que el gasto ventricular derecho. Por esta pequeña cantidad de sangre que llega desde las arterias bronquiales, es que un poquito más es el volumen en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Ahora, la circulación de alto flujo y baja presión. Alto flujo, ¿por qué? Porque esta es gran cantidad de sangre que llega a los pulmones. No se olviden que el ventrículo derecho, al igual que el ventrículo izquierdo, ha de bombear sangre en un minuto 5 litros. Entonces es una circulación de alto flujo y baja presión, porque estamos hablando de arterias pulmonares, del corazón derecho. No estamos hablando de la arteria bronquial, ¿no? En este caso estamos hablando de la arteria pulmonar que tiene bajas presiones. Suministran sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares en los que se añade el oxígeno y se extrae el dióxido de carbono. Esta sangre venosa sirve para oxigenarse. Este flujo se logra a través de la arteria pulmonar, que luego se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda, ¿no? Las arterias pulmonares son cortas, de paredes más delgadas que las de la circulación mayor, quiere decir esto. Son más cortas, paredes delgadas, y todas las arterias, incluso las arteriolas, tienen diámetros mayores que las correspondientes arterias sistémicas. Esta característica o peculiaridad confiere al árbol arterial pulmonar una gran distensibilidad. La distensibilidad de las venas pulmonares es parecida a la de las venas de la circulación general. Entonces, definitivamente, los pulmones, acuérdense, reciben dos tipos de sangre. Una sangre arterial oxigenada y una sangre venosa no oxigenada. La sangre arterial oxigenada viene de las arterias bronquiales y la sangre no oxigenada viene del ventrículo derecho para que se oxigene justamente. También está ahí la circulación linfática como corresponde, ¿no? Ya hemos hablado. Todos los tejidos pulmonares de sostén, llámense tabiques interalveolares, todo el parénquima tienen vasos linfáticos. Las partículas extrañas que penetran en los alvéolos son eliminadas a través de los vasos linfáticos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Nosotros sabemos que a veces podemos inhalar, podemos meter a nuestros pulmones polvo de minerales. Estas partículas microscópicas que llegan a los alvéolos son recogidas por los vasos linfáticos, son limpiadas por los vasos linfáticos. Pero cuando las partículas mineralógicas son muy abundantes, obviamente, ¿no? Los alvéolos se llenan de estas partículas hasta provocar fibrosis del alvéolo. No solamente recogen partículas extrañas los linfáticos, también recogen, ya sabemos, proteínas que se han filtrado del plasma, ¿no? Que se han filtrado por los capilares. También son drenados, evitando el edema que ya vimos en anteriores clases. Dijimos, la circulación linfática cumple su función regulando la cantidad de agua extra que se ha filtrado y las partículas grandes como proteínas. En los pulmones también recoge partículas extrañas que llegan desde la atmósfera. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Bueno, vamos adelante. Presiones, ya saben ustedes esto. La presión sistólica en la arteria pulmonar es 25 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar diastólica es 8. Y la presión arterial pulmonar media es 15. En la gran circulación en la aorta, la sistólica era 120. La diastólica era 80. La media de la arteria aórtica era 100. Fíjense, acá son presiones más bajas en la arteria pulmonar.
su presión arterial media es de 15 en relación a 100 de la aorta, ¿no? Aquí son más bajas. Y la presión capilar pulmonar media es de 7. Acuérdense, en la circulación mayor era 17. Aquí es 7. Presión media de la aurícula izquierda y en las venas pulmonares es 2 milímetros de mercurio en decúbito. Acuérdense que en la aurícula derecha la presión venosa central era de 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Aquí es, en la aurícula izquierda, quiero decir, es de 2 milímetros de mercurio. Entonces, la presión en la aurícula izquierda puede calcularse midiendo la presión de enclavamiento. Como hay una conexión casi directa a través de los capilares con la sangre de las venas pulmonares, lugar de enclavamiento del catéter, la presión es de 2 a 3 milímetros de mercurio más elevada. Entonces, vamos a ver esto. Dibujaremos acá rápidamente el corazón en esquema, nomás ya no nos da tiempo para estar en sus detallitos, con sus 4 cavidades. ¿Cómo se mide la presión en la aurícula derecha? La PVC, presión venosa central. Introduciendo un catéter por la vena yugular o por la flexura del codo. El catéter avanza por la vena, empujamos y llegamos a la aurícula derecha. Aquí este catéter mide la presión directamente de la aurícula derecha. Es la presión por el método directo. ¿Se acuerdan, jóvenes, cómo se medía la presión venosa central por el método indirecto? ¿Se acuerdan o no? Sí, doctor. ¿Qué teníamos que observar? Las venas yugulares del cuello. Exactamente, muy bien, me alegro que se acuerde. ¿Qué apellidas? Barja. Yo creo que era Ochoa, y Ochoa siempre responde, ¿no? Ya. Muy bien, entonces se puede medir, pero ahora, ¿cómo medimos la presión de la aurícula izquierda? Este catéter grueso, imposible que tendría que pasar este catéter al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho tiene que pasar a la arteria pulmonar, este catéter, luego llegar al pulmón. Este catéter tiene que pasar los capilares pulmonares para llegar a la aurícula derecha, izquierda. Imposible, ¿no? Porque este catéter es bastante considerable. Pero sí se ha logrado llegar hasta la circulación pulmonar con un catéter, pero especial, llamado catéter de Swan-Ganz, se llama. Es Swan-Ganz, ¿no? Es Swan-Ganz. Este catéter Swan-Ganz es bien finito, realmente llega, pero no pasa a los capilares pulmonares, se enclava aquí, este catéter de Swan-Ganz. Se enclava, entonces el médico mide la presión en este punto, y con esta presión que mide, dice que la presión en la aurícula derecha es 2 a 3 milímetros de mercurio de presión. Es la presión de enclavamiento, se llama, porque aquí se enclava el catéter. Esta maniobra o solamente en terapia intensiva, ¿no? No se puede hacer en cualquier parte. Bien. Entonces, la presión en la aurícula derecha es de 2 a 3 milímetros de mercurio. El volumen de sangre en los pulmones es de 450 ml. Esto representa el 9% de todo el volumen sanguíneo. En los pulmones, entonces, ¿qué cantidad de sangre hay? 450 ml. En determinadas circunstancias funcionales y de enfermedad, la cantidad de sangre puede variar. No siempre es 450, ¿no? Puede variar. Desde la mitad, desde 200 ml, incluso hasta puede subir el doble de su valor normal, hasta casi 1 litro. Por ejemplo, cuando una persona sopla aire con gran intensidad, genera una presión alta en los pulmones que puede expulsar 250 ml de sangre hacia la circulación mayor. ¿Con esto qué nos quiere decir?
es capaz de que las venas pulmonares, como son depósitos de sangre, puedan empujar sangre 250 ml y quedaría el pulmón con 200 ml de sangre nada más. Con la mitad de sangre puede quedar. La pérdida de sangre de una hemorragia en parte es compensada por la sangre de los pulmones que pasa hacia la circulación general. Por tanto, los pulmones sirven como reservorio de sangre. Entonces, ¿cuánto de sangre hay en los pulmones? 450 ml. Cuando hay hemorragias, los pulmones tienen vasos que se constituyen en depósitos de sangre. Desde ahí, el pulmón puede enviar 250 ml cuando hay hemorragia y puede quedar con 200 ml nada más. En patología cardíaca, como en la estenosis mitral, aquí estamos viendo lo contrario. La sangre queda estancada en la circulación pulmonar. Me refiero de lo contrario porque hemos dicho aquí atrás que en los pulmones la sangre puede bajar hasta la mitad. Aquí es lo contrario. Cuando hay estenosis mitral, la sangre se estanca y eso ha de hacer que el volumen de sangre en el pulmón aumente hasta un 100%, ¿no? Hasta 1 litro puede llegar, lo cual produce aumentos de las presiones vasculares pulmonares. Esto es lógico. A ver. Ya. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Entonces, la sangre, el volumen de sangre en los pulmones es de 450, pero puede bajar a la mitad o puede subir al doble, dependiendo de la situación, ¿no? Dice que baja a la mitad cuando hay hemorragia y esta sangre de 450 ml va a proporcionar la mitad de su cantidad para evitar, para sosegar, para aliviar la hemorragia. Y el pulmón va a quedar con 200 ml de sangre nada más. Pero cuando hay problemas cardíacos, la sangre no puede pasar por el corazón, la sangre puede acumularse en el pulmón hasta alcanzar el doble de su volumen normal, hasta 1 litro más o menos. Entonces, vean ustedes la gran variabilidad que existe de cantidad de sangre que puede estar en los pulmones gracias a su distensibilidad. Eso es importante recordar, porque son muy distensibles sus vasos. Tienen paredes más delgadas, son más cortas, tienen diámetros más grandes, por lo tanto son bastante distensibles. Bien, aquí vamos a quedar, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta de la circulación pulmonar? Hemos aprendido que los pulmones reciben 2 tipos de sangre, oxigenada y no oxigenada, por la arteria bronquial, por la arteria pulmonar. Tiene su circulación linfática, que recoge partículas grandes, proteínas, líquidos. Hemos revisado las presiones de la arteria pulmonar, sistólica 25, diastólica 8, media 15. La presión capilar pulmonar media 7. La presión aurícula izquierda 2 a 3 milímetros de mercurio. Y finalmente hemos visto que la cantidad de sangre que circula por los pulmones es de 450 mililitros, que representa el 9% de todo el gasto cardíaco. Que esta cantidad puede variar en condiciones funcionales o patológicas, de la mitad al doble. Miren, lo hemos resumido en un segundo, tan rápido, eso lo más hemos avanzado hoy día. Mañana seguiremos con flujo sanguíneo. Muy bien, hasta mañana. Aprovechen su día.